Seguimos con más informaciones. Un caso inédito enciende las alarmas en el mundo. Se trata de un hombre de 33 años, el primer reinfectado por COVID-19. Ciudadano de Hong Kong, fue dado de alta tras curarse el virus en abril, pero a principios de agosto volvió a dar positivo tras regresar desde España. Para entender este fenómeno estamos con Claudia Saavedra, presidenta de la Sociedad de Microbiología de Chile y académica de la Universidad Andrés Bello. ¿Cómo estás, Claudia? Primero que todo, un gusto saludarte. Bueno, ya a este caso Hong Kong se le han sumado en las últimas horas un caso en Bélgica y además otro más en los Países Bajos. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Sí, bueno, es bien interesante, pero también es cierto que hay que tener cuidado, como dijo la Organización Mundial de la Salud, hay que hacer más estudios en reinfectados para tener más evidencia de la respuesta, porque en este caso, este paciente inicialmente desarrolló los síntomas y en la segunda infección, en que fue descubierto en el aeropuerto, no tenía ningún síntoma y era asintomático. Entonces lograron hacer comparación de las secuencias y descubrieron que efectivamente se trataba de dos infecciones distintas, porque aquí realmente en esta segunda infección. Bueno, estamos conversando bien con interesante esto. Claudia Saavedra, presidenta de la Sociedad de Microbiología de Chile y académica de la Universidad Andrés Bello, sobre esto, el primer caso de un primer reinfectado con COVID-19 en el mundo. Se trata de un ciudadano de Hong Kong de 33 años. Además, en las últimas horas se han dado a conocer otros dos casos de personas reinfectadas. Uno en Holanda, se trataría de una persona de la tercera edad, y otro en Bélgica, una mujer que se contagió y 3 meses después del contagio presentó un nuevo síntoma por el COVID-19. Se habla en este caso de dos cepas diferentes. Bueno, claramente un hecho que ha provocado también mayor preocupación en el mundo científico. Existían dudas de que una persona pudiera infectarse 2 veces. Sin embargo, según estos casos que se han reportado, lo decíamos tanto en Hong Kong, en Bélgica y en los Países Bajos, va generando también más temor en el mundo científico. Se está investigando finalmente estas cepas para poder dar también lo antes posible con una vacuna para poder controlar el COVID-19. Bueno, en el caso de Hong Kong se trataría de un paciente, lo decíamos, joven y aparentemente sano, que fue diagnosticado casi 5 meses después del primer episodio. En este caso, la cepa fue distinta a la primera. Este es el primer caso de reinfección, muestra que la inmunidad es corta y puede durar solo algunos meses en algunas personas. Ahora retomamos el contacto vía telefónica con Claudia Saavedra, presidenta de la Sociedad de Microbiología de Chile y académica de la Universidad Andrés Bello. Claudia, retomamos el contacto y te preguntar respecto a estos casos. Han dado a conocer 2 casos más, totalizando 3 reinfectados. Mencionábamos Hong Kong, Bélgica y los Países Bajos. Bueno, para ir entendiendo un poco y dimensionar esto, ¿cuál es la gravedad de estos temas, que las personas presenten nuevamente una reinfección de este COVID-19? Bueno, yo creo que hay que enfocar el análisis en lo siguiente. Esta persona de Hong Kong desarrolló le descubrieron la infección porque hicieron un análisis de la secuencia del virus al tomarle la muestra en el aeropuerto. Y eso fue 145 días después, o sea, eso es más o menos más de 3 meses. Por lo tanto, en este caso, como es un virus de la familia SARS, no es raro que tenga una inmunidad corta, esa es la posibilidad. Y lo otro es que no sabemos si efectivamente ese virus que él le detectaron y que era tan distinto al primero, ¿no es cierto?, que tenía tantas diferencias en su secuencia, efectivamente podría ser tan infeccioso o se lo podría transmitir. Eso no está claro aún. Por lo tanto, yo creo que hay que seguir un poco el consejo de la Organización Mundial de la Salud y que faltan aún estudios con pacientes que se hayan reinfectado como para poder tener más clara la película. Pero claramente la respuesta inmune es una de las factores más intrigantes y en el que menos certeza hay de esta enfermedad. Claro, existían dudas de que una persona pudiera reinfectarse en 2 ocasiones. Esto
aparentemente, según los primeros estudios también que se ha dado a conocer, puede ocurrir. Y aparentemente también la cepa es distinta a la primera. Si nos pudieran explicar un poquito más eso. Sí, la variante es diferente porque al analizar su secuencia, que es donde está codificada la información que le va a conferir las características a este virus, hay diferencias, al menos hay 24 diferencias en esa secuencia. Por lo tanto, los productos que se generan o las características de este virus de alguna manera se modifican. Por ejemplo, a nivel de una de las proteínas que podría estar contactando al receptor en las células, ¿sí? Por dar un ejemplo de esas diferencias. Sí, algunos han dicho que se trata como una reactivación de la primera infección inicial. ¿Eso podría ser así, de acuerdo a antecedentes que tú manejas? Yo sé que esto está en pleno estudio a nivel mundial, pero ¿esto podría ocurrir de esta manera? No hay ninguna evidencia de la persistencia. Hay otros modelos virales donde el virus queda guardado, ¿cierto?, en el organismo y vuelve a reaparecer. Eso no se sabe. En este caso, no existe ninguna evidencia al respecto. Por eso le comentaba que lo lógico ahora es, evidentemente, por ejemplo, hacer un estudio de los trabajadores de los hospitales, por ejemplo, porque es ahí donde eventualmente ellos van a estar más expuestos y podrían reinfectarse. De hecho, esa es una gran duda, porque hay muchos pacientes que como que tienen una reinfección que no está documentada y que por lo tanto no se sabe si es una persistencia o es una nueva infección, como está documentado en el caso de Hong Kong, donde se hizo el análisis de la secuencia y por lo tanto ahí está claro que se trataría de un virus distinto. Sí, de acuerdo a los antecedentes que se han entregado en el caso de Hong Kong, de este hombre de 33 años, y también en los Países Bajos y en Bélgica, según los primeros antecedentes, los síntomas serían más leves en esta reinfección, de acuerdo a lo reportado hasta ahora. ¿Podría mantenerse esta condición en los reinfectados o puede ser que, como esta cepa varíe, mute, puede presentar síntomas más severos? Bueno, la evidencia muestra, al menos en los otros casos de SARS, de los otros virus de la misma familia, en que las reinfecciones son más leves, al menos 10 veces más leves. Pero en este caso aún falta, digamos, evidencia como para poder afirmarlo. En el caso, ¿cuáles serían las implicancias en el desarrollo de las vacunas que se están viendo a nivel mundial con esta variación de la cepa de este COVID-19, de esta reinfección en las personas que se están presentando? ¿Cómo podría variar este desarrollo de las vacunas teniendo en cuenta estos nuevos casos de reinfección? Bueno, yo creo que hay que pensar en la vacuna de la influenza. Es más o menos como similar. Nosotros nos tenemos que vacunar todos los años. Entonces probablemente esta vacuna, a lo mejor que se genere, no sabemos cuán eficientes van a ser algunas de las vacunas con las que se están tratando de trabajar y de probar cómo funcionan. Pero si alguna de esas funciona, podría ser que si efectivamente se pueden producir reinfecciones y que la inmunidad es corta, como ocurre en la mayoría de los casos de la familia SARS o de los virus RNA, es posible que esta vacuna, ¿no es cierto?, tendría que ser así como la influenza año a año. Sí, Claudia, también respecto a las personas que se han contagiado del COVID-19, bueno, dicen, ha acumulado anticuerpos, pero por estos ejemplos que estamos nombrando, aparentemente una persona no significa que va a ser inmune si es que ya presentó la enfermedad. Claro, porque uno podría producir anticuerpos y no necesariamente esos anticuerpos que se generan son neutralizantes del virus, porque ese es otra de las características que hay que tener y por lo tanto ese es uno de los estudios que se está llevando a cabo. Claro, los científicos también estimaban que el SARS-CoV-2 podría comportarse como influenza, es decir, las personas podrían infectarse todos los años con una cepa nueva, razón por que la gente debe vacunarse todos los años contra la influenza. Esto claramente podría ser así, ¿o no? Claro, hay una posibilidad de que efectivamente este sea igual que todos los otros resfriados que nos adquirimos y que en este caso sea como la influenza y que tengamos que vacunarnos año a año. Podría ser una posibilidad. Sí, existe preocupación. Pero esperamos que la vacuna salga pronto y que sea eficiente y que funcione.
Sí, existe preocupación en el mundo científico, de los biólogos, ustedes como Sociedad Chilena de la Microbiología, respecto a estas mutaciones de esta cepa, al haber casos nuevos de reinfección. No, o sea, era como esperable de alguna manera, porque como le explicaba anteriormente, este es un virus que tiene una característica y es que su ácido nucleico es del tipo RNA. Y esa característica le confiere la posibilidad de que pueda, ¿no es cierto?, generar más mutaciones que si fuera un virus de otras características. Y en ese sentido, esto no está, digamos, lejos. De hecho, en Chile tenemos hasta ahora, con las secuencias que se han analizado, se sabe que hay al menos 5 variantes. O sea, ¿era esperable estas mutaciones en la cepa del SARS-CoV-2? Claro. O sea, no es algo que uno quede tan sorprendido. Yo creo que la sorpresa acá es que en este caso se detectó algo que no se había detectado y que se suponía que podía haber una reinfección. Era una suposición porque uno adquiría la enfermedad, ¿verdad? Y en una segunda oportunidad podía adquirirla nuevamente. Entonces, eso era algo que se suponía y que no había una certeza, y en este caso particular, al detectar a este señor en el aeropuerto y tomarle la muestra y secuenciarla, descubren que se trata de una infección nueva, de otro virus. Y con estos casos que se han dado a conocer de Hong Kong, Países Bajos y Bélgica, estos nuestros 3 nuevos casos de reinfección, ¿cuál es el llamado que se le hace a la gente? Muchos dicen, bueno, algunos claramente nadie quiere contagiarse del COVID-19, pero algunos hayan manifestado, bueno, si yo ya me contagié, ya estoy libre de esta enfermedad, me puedo, algún modo, entre comillas, pasear tranquilo. ¿Cuál es el llamado que le haces tú a la gente? Bueno, a mí me parece que esa es lo más importante de esta historia, creo yo, en el sentido que no hay que descuidarse con los protocolos, no hay que descuidar el uso de la mascarilla, no hay que descuidarse con los hábitos de la limpieza de las manos, preocuparse, ¿no es cierto?, si uno viaja en el transporte al llegar de vuelta a su casa, mantener la distancia física entre las personas. Yo creo que eso es lo más importante que ha ocurrido y creo que hay que seguirlo destacando porque evidentemente esta apertura del desconfinamiento en el que todos queremos salir y que todos sentimos que está mejorando, nos hace relajarnos y precisamente eso es lo que no tiene que ocurrir, que no tenemos que relajarnos. Hay que mantenerse, digamos, de manera estricta, protegernos entre todos. Y yo creo que eso es lo más relevante. Y sobre todo porque no sabemos si en esta reinfección, como es en el caso de este caso de Hong Kong, no se sabe si en esta segunda etapa, donde él es asintomático, va a ser capaz, ¿no es cierto?, de infectar a otros y la severidad con que podría generarse la transmisión. Claro. Eso es un poco, que destacar que no hay que perder, no hay que sacar conclusiones adelantadas y tampoco hay que perder de vista el hecho de que no hay que relajarse aún con el tema del uso de la mascarilla y los protocolos de limpieza. Claro, hay que mantener las medidas de seguridad sanitarias para poder también andar tranquilos. ¿Qué dice Claudia? Lo que yo creo que es muy importante es considerar que esta es una enfermedad que se caracteriza por tener un 30% de asintomáticos. Es decir, al igual que el paciente de Hong Kong en su segunda infección, ¿verdad?, no presenta los síntomas. Y eso nos hace pensar que estamos sanos y por lo tanto nos permite desplazarnos y nos desplazamos con normalidad. Y de ahí la idea de que uno nunca debe perder, ¿no es cierto?, los hábitos y el control y el uso de la mascarilla. Sí, Claudia, te quería preguntar, ¿cuándo ya la gente puede sentirse tranquila? ¿Es cuando ya existe una vacuna que permita combatir el COVID-19? Antes no, hay que andar también con todas las medidas de precaución necesarias, mascarilla, utilizar alcohol gel, lavado de manos. Exactamente. Bueno, yo creo que en este minuto, digamos, la vacuna aún falta y se programa para el próximo año al menos tener un resultado. Y en ese sentido creo que no podemos dejarnos hasta que nos salga esa vacuna y tengamos acceso a ella. Yo creo que hay que mantenerse en esa condición. Y además yo creo que hay que considerar que aún el número de casos activos es muy alto, por lo que hay que tener mucho cuidado cuando uno circula
y en ese sentido evitar salir si realmente uno no lo necesita. Claro, acá no es pecar de ser exagerado, sino finalmente ser precavido, ser solidario, cuidarse finalmente uno y también a la persona que está al lado. Por eso el llamado es persistente, utilizar la mascarilla, a lavarse las manos, utilizar alcohol gel y tomar todas las medidas sanitarias correspondientes. Absolutamente, yo creo que esas medidas de seguridad, yo creo que hay que entender que hay reglas, digamos, que tienen que ver con este contagio que uno no debe perder nunca de vista. O sea, si uno sale porque tiene una necesidad de ir a comprar alimentos, cuando está esperando para ingresar al lugar, esa espera debe ser a una distancia física apropiada, idealmente. Cuando uno regresa a su hogar, mantener las normas de limpieza, preocuparse exhaustivamente, nunca relajarse, no pensar nunca que puede relajarse. Yo creo que es un poco como tener el hábito de mantener la espalda derecha, ¿no? Que es tan difícil, porque uno siempre se relaja con el sol y la espalda se curva. Yo creo que aquí es como lo mismo. Uno sale y tiene que mantener las normas de distancia física y, como dices tú, las normas de limpieza. Exactamente, muy buen ejemplo el tema de la espalda, ya está yo medio chueco. Pero, Claudia, te quería preguntar también qué pasa en el caso de los niños, los menores de 2 años. En algunos casos he leído ahí por la Organización Mundial de la Salud que recomienda no utilizar la mascarilla para los menores. ¿Qué recomiendas tú, teniendo en cuenta todos estos ejemplos que estamos viendo, estos casos de reinfección? Hemos visto, por ejemplo, mucha gente en los centros comerciales la semana pasada en la comuna de Santiago y en la comuna de Estación Central. Se están ya pasando como una etapa de transición, se está abriendo el comercio. ¿Cuál es el llamado más importante que se le hace a la gente en este caso? Bueno, yo creo que si no tienes necesidad de salir urgentemente, este no es el momento. Ahora, yo entiendo que hay aquí también un efecto que no podemos olvidar, que es el efecto del confinamiento. Todos queremos salir finalmente, ¿no es cierto? Porque de alguna manera queremos volver un poquito a tratar de tener algo de la normalidad que teníamos antes y que por supuesto ya nunca más va a regresar. Esto ha cambiado nuestra existencia y nuestro comportamiento, digamos, al desplazarnos. En ese sentido, si yo tengo un hijo pequeño que tiene 2 años o menos, hay que evitar sacarlo a un mall o a un lugar cerrado, idealmente hacerlo paseos en lugares abiertos. Esa es la recomendación, yo creo que es lo más lógico. Y si voy a un lugar cerrado donde hay más personas, idealmente tal vez puedo ocupar estas cositas que cubren los coches, ¿no? Ay, se me fue la palabra. No. Hay unos coches plástico. Como para una protección como para la lluvia, eventualmente la podrías ocupar ahí para no ponerle la mascarilla. Ok, Claudia Saavedra, presidenta de la Sociedad de Microbiología de Chile y académica de la Universidad Andrés Bello, muchas gracias por estar con nosotros conversando sobre este tema. Claramente, ¿qué preocupa con estos 3 casos de reinfección que se ha dado a conocer en los últimos días en el mundo? Muchas gracias, que esté muy bien. Muchas gracias, hasta luego. Vamos con más informaciones porque diversas fiscalizaciones